¿Se escucha? Ya, ok, muy bien. Buenas tardes a la quinta edición del Festival o Feria Internacional del Libro. Y buenas tardes de manera especial a ustedes que se han congregado para la presentación de la reciente obra de Pedro Pablo Copa, La Luna Mirela y el Profesor, baladas de amor, dolor y placer. Pedro Pablo, como lo acaban de ustedes escuchar, no solamente es sociólogo, sino también que es el decano del Colegio de Sociólogos del Perú. Por lo tanto, no solamente es mi colega, sino también es mi autoridad, lo cual significa que tengo que ser muy cauto en decir lo que quiero decir sobre su última obra. A Pedro Pablo lo conozco desde hace muchos años y una de las cosas que lo han caracterizado es el haberse interesado en una sociología que es totalmente diferente a los usos o a las teorías sociológicas que muchos de los científicos sociales optan o eligen para construir a partir de esa teoría sociológica su trabajo, sus investigaciones o reflexiones. Pero Pablo, repito, se caracteriza por haber elegido la sociología del cuerpo, la sociología de la sexualidad, la sociología de las emociones, la sociología de las sensibilidades. Eso definitivamente lo ha marcado, es decir, no solamente lo ha diferenciado del resto de colegas o de la comunidad sociológica local, nacional, etcétera, sino que también que esa opción ha sido plasmada en varias investigaciones donde él da cuenta de esa preferencia, de esa opción teórica. Por ejemplo, en los 90s ya nos sorprendió con la presentación de esta investigación que tituló Eros liberados, hostales y sexualidad en la Lima de los 90s, ¿no? Aquí repito, Pedro hace sus primeros acercamientos a investigar un tema del cual la academia sociológica prácticamente no había explotado, que está ligada pues a las nuevas sensibilidades y a la nueva sexualidad que estaba empezando a aparecer en el Perú y específicamente en Lima, tomando como unidad de análisis las hostales, ¿no? Es decir, a partir de Eros liberado, nosotros ya sabemos, es una constatación empírica, que este boom de las hostales que arrancan a mitad de los 80s en Lima no es producto pues de un boom turístico, sino que definitivamente ese boom de la construcción de hostales tenían otra finalidad, ¿no? Que tiene que ver también con una nueva manera de expresar afectos o vivir emociones. Entonces, a partir de esta investigación ya empezamos a adentrarnos a esa temática, a ese campo de investigación que había sido poco investigada o por lo menos descrita. Años más tarde, 10 años o 12 años más tarde, Pedro vuelve a sus fueros, a los temas de su interés, repito, temas ligados a esta perspectiva sociológica de indagar el tema de las sensibilidades, de las emociones,
emociones, de la sexualidad, etc. Entonces, en ese regreso, Pedro hace un par de años nos presentó este libro, Amor y Sexo en la Ciudad, Imágenes Mundanas, ¿no? Aquí Pedro hace una especie de línea continua de lo que fue su primera investigación, hostales y sexualidad. Aquí lo que nos describe o nos ayuda a descubrir Pedro es cómo es que se han ido transformando, no sé si para bien o para mal, justamente las emociones o las nuevas maneras de expresar afecto, amor y sexo en la juventud peruana. Entonces aquí Pedro, en esta investigación, explora esos nuevos fenómenos nacidos a fines del primer decenio del siglo XXI. Es decir, no solamente están las hostales, sino también, por ejemplo, está esa afición que ahora tiene la juventud y adolescencia de pintarrajearse o de perforar su cuerpo, ¿no? Esto lo hace en un ensayo que tituló El lenguaje de la piel y los nuevos modelos de relación entre los sexos. Luego también aquí Pedro lo que hace es investigar cuáles son las nuevas maneras, las novísimas maneras, y cómo hoy también se expresan las relaciones afectivas entre nuestros jóvenes. Es un espectacular ensayo que titula Choque y Fuga, ¿no? Luego también se adentra en la fascinación que ha adquirido en los últimos años el trasero de las adolescentes, ¿no? Y justamente él señala que esta reciente fascinación en realidad simplemente es una repetición de una actitud primitiva que hemos tenido cuando prácticamente estábamos gestándonos como Homo sapiens. Y finalmente, en esta investigación titulada Amor y Sexo en la Ciudad, Imágenes Mundanas, Pedro lo que hace es explorar cuáles son los significados, qué se esconde detrás de las nuevas prácticas juveniles ligadas a los nuevos bailes sensuales o sensualones que se llama el perreo. Entonces, yo he tenido que hacer esta especie de antecedentes de la obra de Pedro para recién entender su última producción, que se titula La alumna Mirela y el profesor, ¿no? Baladas de amor, dolor y placer. Que en realidad es una especie también de continuación ya de su línea de trabajo, de su línea investigativa expresada en estas dos obras, pero que la novedad de esta última o reciente publicación, la novedad es el estilo, porque mientras en estas obras anteriores encontramos a un sociólogo riguroso, con un gran manejo teórico, respetando los parámetros y los estatus de una metodología de la investigación, etcétera, etcétera. Aquí lo que hace Pedro es liberarse de ese corsé metodológico, ¿no? De ese encapsulamiento a los que nos obliga la ciencia de la sociología. Repito, liberarse y expresar estas investigaciones ya, pero a través de un género literario mucho más abierto, que es la novela. Entonces, en realidad esta es una novela donde el autor plasma todas sus investigaciones o inquietudes anteriores. Yo quiero verlo así, porque otros podrían verla como una especie de novela
biográfica, o una novela que, más que una novela, una especie de diario, que cuenta pues los coqueteos y las relaciones furtivas y a veces comprometidas, en la que se ve sometido un profesor con una alumna, ¿no? En ese caso, Mirela, repito, puede leerse también así, como una especie de historia casi real o personal, porque a través de esta novela hay muchos pasajes, escenarios, personajes, etcétera, que son propias del autor. Y bueno, yo me atrevo a decir que son propias del autor porque yo lo conozco personalmente a Pedro desde hace años, ¿no? Él es de Abancaya, Apurímac, y por lo tanto es un extraordinario quechohablante, cultor de música folclórica, incentivador de música tradicional y folclórica de su tierra y todo el Perú, etcétera, etcétera, y eso lo vemos plasmado, ¿no? Plasmado en este libro. Entonces uno puede decir, lo que ha hecho Pedro es contar su propia historia. Entonces habría que preguntar, ¿quién es Mirela, no? ¿No será que Mirela estará por... ¿Ha llegado solo Pedro o acompañado? Bueno, eso nos lo cantará después. Pero repito, muchos podrían pensar eso, pero yo creo que en realidad a través de esta novela lo que ha hecho Pedro es incidir en una línea de investigación que él ha seguido, ¿no? En los últimos 10 o 15 años, porque aquí Mirela es justamente la adolescente, la chica universitaria de hoy, que tiene una concepción muy a tono, una concepción del mundo muy a tono con los escenarios o los tiempos postmodernos en los que estamos viviendo, ¿no? Es decir, alguien desprejuiciada, alguien que quiere vivir la vida del aquí y el ahora, alguien que busca coquetear, alguien que decide seducir al profesor, no sé, lo que sí me está claro es ya sea para aprobar un curso o realmente o tal vez para una especie de reto personal de seducir a ese profesor acartonado, recio, serio, teórico, etcétera, etcétera. Entonces, y detrás de ese personaje Mirela está en realidad toda la juventud o adolescencia del Perú actual, y yo me atrevería a decir del mundo actual, ¿no? Una juventud, repito, muy a tono con el posmodernismo contemporáneo, que no tiene perspectivas de futuro, que quiere vivir el aquí y el ahora, y quiere pues, o en todo caso cuya consigna básica es el goce, la búsqueda del goce y el placer desenfrenado, ¿no? Por otro lado, tenemos al otro personaje que justamente es el profesor, que no puede resistirse ante esta avalancha de energía de una joven, no solamente desenfadada, sino calenturienta, y que bueno, el profesor, por más serio, enjuto que pueda ser, no puede doblegarse a eso. Entonces empieza una historia de coqueteos, de complicidades, ¿no? Pero en medio de todo eso, Pedro no deja de señalar la teoría que ha ido construyendo en estos últimos 15 años a través de estos libros, ¿no? Es decir, las experiencias que nos cuenta, por ejemplo, el hecho de por qué se reúnen en un sitio casi secreto, y la búsqueda del rincón más oscuro, etc. Eso tiene que obedecer a una teoría, y Pedro
le da una interpretación teórica a ese momento, o por qué la adolescente se viste o se disfraza de prostituta. Bueno, también hay una teoría al respecto, etcétera, etcétera. Entonces, es así como vemos, repito, a través de una manera novelada, un énfasis en lo que teóricamente Pedro ha estado trabajando en estos últimos años, es decir, intentar leer, intentar interpretar cuáles son las nuevas sensibilidades del mundo moderno y especialmente de nuestra realidad peruana moderna. Ahora, bueno, además Pedro también aquí en esta novela hace toques pues de su amplísimo bagaje cultural, o en todo caso de lo que a él le ha interesado, ¿no? Por ejemplo, hay una escena donde se reúne con Mirela, el profesor se reúne con Mirela y de fondo están la música o la canción de Bésame Mucho, ¿no? Y eso no es casual, porque eso lo utiliza Pedro como una justificación para hablar sobre qué significa Bésame Mucho, quién lo interpretó, cuál es la historia de la cantante, etcétera, etcétera. Y así como Bésame Mucho, encontramos pues también temas clásicos, Tchaikovsky, Beethoven, etcétera, Guainos, ¿no? Incluso el final, bueno, tiene un cierre musical que no se los voy a decir porque, claro, o sea, si se los digo ya no les va a interesar leer la novela, ¿no? Y la intención es que ustedes lean la novela. Pero además, Pedro, ya hace un par de años me contó que había otro punto de interés, otro tema de interés en el que últimamente estaba trabajando, ¿no? Ese tema de interés es, o sea, dentro de este gran marco de explorar sociológicamente las sensualidades, las sensibilidades, etcétera, dentro de ese marco, ahora su punto de interés no estaba en el sexo y sexualidad, sino en la sazón, en la cocina, ¿no? Que prácticamente también es un gran tema de moda actualmente, no solamente a nivel económico, cultural, sino también para la sociología. Es más, Pedro ya me ha confesado que el próximo año está preparando con Isabel Álvarez, ¿no?, su primer libro sobre cocina, ¿no?, cocina provinciana, etcétera. Incluso hace poco estuvimos en un evento de la PUC por el Bicentenario y su tema de trabajo es ese, pues, ¿no?, el de la sensualidad, pero a través de los sabores, de los zumos, de las ollas, ¿no?, etcétera. Y eso también está planteado, está puesto en este libro, ¿no? Es decir, él ha logrado fusionar la sensualidad del acto sexual o del deseo sexual con la sensualidad que también da la cocina. Porque al fin y al cabo el goce o los goces no solamente son pues sexuales, los goces son de todo el cuerpo y probablemente el goce sexual sea muy temporal o muy accidentado, muy a diferencia del goce que nos los generamos todos los días cuando comemos, y cuando comemos pues 2, 3 o 4 veces al día, bueno, en función de nuestra disponibilidad económica o qué sé yo. Es decir, el goce a través del gusto, de la boca, de la lengua, etcétera, es mucho más intenso que el otro goce, ¿no?, que se da a través del sexo. Entonces ese es un nuevo campo en el que Pedro ha ingresado y que también, repito, lo plasma
en este libro, ¿no? En esta novela. Por ejemplo, les voy a leer un pequeño párrafo, ¿no? Dice: comienza a agitarse su respiración, aprieta sus dientes tratando de no estallar en ese instante en un espasmo de placer. Él siente en su dedo la humedad y el sabor líquido espeso de su sexo, semejante al del azar al agua caliente. La azar al agua es una especie de sopa tipo crema, de textura sensual, hecha de maíz blanco molido, que se cocina en los Andes, acompañado con habas verdes, quesillo desmenuzado, un poco de leche y saborizantes andinos como el huacatay y el paico. Su sabor es suave, delicioso. Es decir, no sabemos si Pedro en esa novela a las finales también lo que quiere es darnos recetas de cocina, porque repito, su interés está dentro de esta exploración a la sensualidad, ¿no? A las sensaciones, y eso me parece extraordinario, y creo que en ese sentido Pedro le está abriendo a la sociología un campo en el que hay que seguir explorando y en el que hay que empezar pues a abrir mucho más, ¿no? Para que la sociología en sí se enriquezca. Un campo que cada vez adquiere más notoriedad, ¿no? En el último Congreso Nacional de Sociología que se realizó hace poco en San Marcos, ha habido 2 o 3 mesas sobre sociología del cuerpo, sociología de las emociones, y en el Congreso Internacional que hoy día se está inaugurando en Santiago de Chile, y al cual Pedro también va a tener que ir, ¿no? Dentro de a Chile, también hay varias mesas ligadas a este nuevo campo de investigación que se ha abierto para la sociología. En ese sentido yo creo que Pedro es un vanguardista porque ha sido el primero ya en introducir esos temas, y ojalá que estas obras y especialmente esta novela les sirva a ustedes como una invitación, como un estímulo para que se interesen en este campo de la sociología mucho más en una ciudad, en una región como la nuestra, donde prácticamente estos temas aún son absolutamente desconocidos. Entonces, de esa perspectiva, yo me place presentar esta última novela de Pedro, y aunque sé que tus próximas investigaciones, tus próximas publicaciones están ligadas ya a la cocina y a las ollas, ojalá que no abandones estos temas porque siempre van a ser de interés. Muchas gracias. Bien, después de la abrumadora presentación que hace José Luis, que es mi amigo por supuesto, ¿no? No me queda mucho que hablar, ¿no? Digamos, la lectura que ha hecho de un poco de mi trayectoria académica, como de la obra última que he producido, es bien cabal, ¿no? Para mí, tengo que agradecer en primer lugar a la invitación. Son por segundo año consecutivo que estoy en esta feria, y me siento muy feliz de estar en Arequipa. Me siento muy feliz de estar en un público juvenil. Me siento muy feliz de tener una dama ahí que es mayor de todos ustedes, pero que ha gozado con haber escrito el Saralagua, y un público juvenil como ustedes, ¿no? Les narro un poco la historia de este libro, pero antes voy a decirle algunas ideas. Hay aspectos fundamentales en la vida humana, como el trabajo, el amor, el sexo, el más allá, la religión, la comida, y esos aspectos fundamentales que están en todas las sociedades, muchas veces no se toma en consideración, siendo aspectos muy fundamentales de nuestra vida. Lo que pasa es que desde que yo estudiaba sociología, digo esto porque yo sé que la mayoría son estudiantes de sociología,
Entonces sentí que la tradición sociológica del que yo provenía, que era un marxismo estructuralista muy ideologizado, no me permitía entender la sociedad en su dinámica, es decir, cómo se mueve. Inclusive el concepto mismo de ciencia lo que hace es aprender esa realidad, pero no en su totalidad, sino en lo que esa ciencia considera que debe ser. Es decir, solo captamos una imagen de esa realidad, pero no la realidad. Pero la literatura sí puede, sí nos permite aproximarnos a la realidad tal como es, porque no hay parámetros, salvo la inspiración, salvo la creatividad, salvo la imaginación, que también son otros componentes fundamentales del hombre. Entonces, con los materiales, ya que dio un poco mi itinerario académico, con los materiales que tenía, dije, ¿qué hago ahora con todas estas entrevistas? Yo tengo un montón de entrevistas en mi casa, tengo rumas de entrevistas, de transcripciones. Dije, ¿qué puedo hacer con esto? Pero quisiera que no lo tomen bajo la interpretación mía, sino que las personas que lean lo interpreten. Es decir, yo no soy el interpretador de lo que está ahí en el libro que presento ahora, sino que los que lean interpreten, porque hay sociología, como dice José Luis. Y procuro que estas biografías que están presentes y que están en forma de novela, esté un poquito sazonado con los temas que me interesan, es decir, la música. La música está desde el principio hasta el fin, ¿sí? Y músicas que tienen que ver desde la música de Tchaikovsky, concierto para violín, ¿no? El re mayor, ¿no? Hasta lo guayno de, digamos, esta cantante folclórica que habla sobre una chonguinada. Hay una chonguinada y canta ella sobre amantes perfectos, ¿no? Y al final termino con una canción de Edith Piaf que es Ni me quite pa, si no me dejes, ¿no? Entonces está eso, pero también en algunos pasajes, no todos, tienen tramas así como el que les ha narrado José Luis, ¿no? Por ejemplo, en la primera parte comienza la novela y dice, ven aquí, siéntate a mi lado, y le dice ella, es decir, la alumna, él obedece, abandona el lado de la mesa del baño que estaba sentado y vuelve su cuerpo hacia ella y ella comienza, digamos, en un movimiento muy audaz a besar al profesor, ¿no? Entonces él cuenta, ¿no? Entonces dice, yo sorprendido solo atina a seguir el curso de los hechos, saboreando esos labios que una vez se le saben a leche fresca de ternera con canchita de maíz almidón serrano, ¿no? Otra vez el jugo de choclo tierno sancochado cuando revienta en la boca, o al sabor agridulce de la de guaymanto, ¿no? O sea, se procura que algunos pasajes entren esos elementos para dar un poquito más sabor también a la ¿cómo se llama? A la novela, ¿no? Pero como dice que la contracarátula, esta es una historia de Mireia, una joven estudiante universitaria de origen andino, de una rara belleza sensual que vive en uno de los cerros de la ciudad de Lima. Su historia personal está marcada por el daño, el dolor que le causa el maltrato de su padre, que desde niña lo ha golpeado, ¿no? Y también por la búsqueda de un amor que deviene en un frenesí sexual, o sea, el dolor del cuerpo y la psiquis, el dolor y el placer del cuerpo y de los sentidos forman una unidad que pautan la vida de ella. Y esto es muy preocupante, ¿no? Cómo el dolor y el placer están juntos, cómo la vida y Tánatos están juntos, ¿no? De lo que les hablaba Freud. Y Mireia le dice, y así comienza la novela, dijo un día a su profesor, a mí nadie me va a querer por las marcas que llevo en el alma, es decir,
por los golpes, las agresiones físicas que recibió de su padre a temprana edad, ¿no? Que desde niña, de los 6 años, lo golpeaba, y a los 14 años tiene un enamorado, y ese enamorado la abandona, le es infiel. Ella lo descubre en el cuarto donde él estaba viviendo, y desde ahí su vida toma un curso muy inusitado, ¿no? Casi todas las conversaciones que tiene con su profesor acaban muchas veces en confesiones bañadas de lágrimas, ¿no? Pero este es solamente un aspecto de esta sexualidad que es bastante llamativo y doloroso, es decir, cómo los golpes, las agresiones son huellas que están en nuestra piel, pero también son huellas que están en nuestra psiquis, y eso va pautando nuestro comportamiento posterior. Pero ella es solamente parte de una historia, porque después está la historia de Maribel, que es otra compañera de ella, que también le narra a ella y ella le narra al profesor. Pero Maribel tiene una sexualidad también abierta, casi como ella, con una diferencia, que ella lo hace por venganza contra el enamorado. Dice, si mi enamorado me hizo esto, ¿por qué yo no puedo hacer? Entonces se va a la discoteca, se agarra un chico, choquifuga, si es que es bueno, se queda con él hasta amanecida, si es que no es bueno, lo deja un poquitín, algo así, una frase dice por ahí que es un poco, sí, y lo abandona. Y otra muchacha que es Nati, que ella lo hace, o sea, juega su sexualidad con los hombres, pero de una perspectiva de género, es decir, procurando reivindicarse ella. Si los hombres hacen eso, ¿por qué yo no puedo hacer? Si los hombres juegan fútbol, ¿por qué yo no puedo jugar fútbol? Si los hombres se visten así, ¿por qué no me puedo vestir así? Si los hombres van a la discoteca, agarran a una chica, se acuestan, ¿yo por qué no puedo ser así? En el fondo, acá está el gran tema. Dos cosas acá solamente quisiera señalar. Uno, hace mucho tiempo, Peter Gay, un historiador, escribir sobre la historia de la sexualidad en la época victoriana, es decir, la época más represiva y oscura que existía o que existió en Inglaterra, tuvo que recurrir a los diarios de las damas decentes aparentemente, ¿sí? Y a partir de ahí saber cuál era la sexualidad de las mujeres, es decir, y ahí uno lee que la sexualidad de las mujeres en secreto no era como pretendía aparecer o pretendía hacerlo aparecer en la época victoriana, es decir, reprimidas, no, pero estaba escrito en un diario secreto, ¿sí? Peter Gay lo que hace es revelar eso. Por si acaso, los diarios son un gran material para trabajar, es un material sociológico, los diarios, las confesiones, los relatos, bien, y los documentos, ¿no? Los documentos, ¿no? Pero ¿qué sucede ahora? Ahora ya no es necesario revisar, buscar, encontrar los diarios. Las personas, las mujeres, abiertamente confiesan su sexualidad. Es decir, estamos en otro momento. Ya no es el momento represivo de la primera modernidad, sino es una época de la segunda modernidad, o como algunos llaman la posmodernidad, donde el mandato no es la represión del sexo, sino al contrario, el mandato es goza, disfruta, ¿sí? Y eso lo vemos a diario, o sea, es decir, están todos los medios de comunicación, están en todas las propagandas de televisión, hasta Mi Pharma, ¿sí? El viejito que agarra a su, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es la Miss Perú. ¿No? Toca todos los días. Ah, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? También está tenido de sexualidad, ¿no? ¿Sí? ¿No? Todo está tenido de sexualidad, es decir, lo más inocente que pueda aparecer. Pues las canciones estas que se ponen tan de moda, que también tienen que ver mucho con esta sexualidad, cuando dice, soy soltera y hago lo que quiero, ¿sí o no? Que todos ustedes han bailado, han cantado o danzado. O si no todo, pero la mayoría de repente, ¿no? Pero
pero también estas letras están graficando un tipo de relación que se busca con el otro, es decir, sin peso alguno o sin compromiso, es decir, que no tenga durabilidad, que no sea exclusivo, ¿no? Y que no signifique una carga, es decir, hay un cambio muy profundo del amor y de la sexualidad en esta generación que a veces los padres, porque yo también soy padre, no llegamos a comprender y lo medimos con el rasero de nuestro tiempo, es decir, con los parámetros anteriores, pero ahora es otro escenario, ¿sí? Bueno, ya mira, la represión, está buena música, ¿no? No quiero que hablemos, ¿no? Ese era un aspecto que quería decir, es decir, la sexualidad ahora es más abierta, no necesita otro lenguaje, está muy presente. Lo otro es que los actores, o las actrices, mejor dicho, de esta novela, son mujeres, ¿no? Son mujeres que han tomado cierto protagonismo, porque generalmente lo que no aparecen las mujeres. Y no sé por qué, yo tengo que, a partir de lo que estoy diciendo ahora, y lo que he escrito, ir a un psicoanalista, porque yo reivindico mucho a las mujeres. Escribo a la mujer, no obstante que la mayoría que han leído mis libros y son feministas dicen, no están las mujeres, al contrario, sí están siempre las mujeres. Porque creo, particularmente, que estos cambios que se dan es a partir de las mujeres. Es a partir de las mujeres. Este es el siglo de las mujeres, en todos los terrenos. En todos los terrenos. El primer libro que saco, las protagonistas también son hombres y mujeres. Pero si la mujer no aceptara, ¿sí?, este mensaje o esa actitud de liberalidad, no aceptaría cosas o propuestas, ¿no?, indecentes, entre comillas, como irse a un hostal. ¿Sí? Pero es la mujer la que decide, o sea, hay una autonomía creciente de su subjetividad y del manejo de su cuerpo, más que antes. El baile del perreo mismo, que otros dicen, sí, pues ahí el hombre manosea, ¿no?, y se gana con las mujeres. Al contrario, ese es también todos los comportamientos que ahí están pautados por la mujer, todos los pasos, los movimientos, y el hombre es solamente un anexo, un apéndice de ese baile. Aparece sí como el que maneja, pero no es así. Entonces, creo que bueno, lo que me perturba la música, no entiendo, me gusta la música, pero no cuando se está hablando, ¿no? Entonces, bien, para no seguir mucho esto. No, además ya nos están sacando la tarjeta roja. Sí, ya, tarjeta roja, muy bien. Si no se ve, para los organizadores tenemos para un par de preguntas. Ya, sí, bien, entonces termino esto. Solamente les invito a leer por esta en Lima el libro se está vendiendo a 40 y acá lo estamos vendiendo a 25 soles. Están ahí en la mesa para que se lo puedan comprar, ¿ya? Y bueno, pues feliz lectura para aquellos que compren y no lo reproduzcan, por favor, ¿ya? Que las otras personas también compren. Ya, solamente eso, y nuevamente agradecer a los organizadores de la feria.